paz sea en esta casa. Bien, pues muy buenos días tengan todos ustedes, mi querida audiencia, mis queridos cibernautas. Vamos a empezar el tema de inmediato. Recuerde usted que les habíamos hablado de que vamos a tratar la falsificación del ministerio de Cristo. Usted a lo mejor me puede decir, bueno, pero en todos los tiempos se ha falsificado. Sí, correcto. Pero en este caso, ¿cuál es el propósito de detallar y de reiterar, de repetir, de insistir en la falsificación del ministerio de Cristo? Bueno, pues que usted decida hacia dónde quiere caminar. A la verdadera doctrina de Cristo, al trabajo que hizo el Señor evangelizando, enseñando y sanando, o simplemente acercarse a las deidades o al politeísmo. Aquí nada más, como lo hemos venido diciendo, hay dos opciones. Estar con Cristo o no estar. Bien, pues vamos a la falsificación del ministerio de Cristo. Ojalá que haya leído Daniel capítulo 8. Es conveniente que lea, mi querido amigo, porque pues no podemos... yo no puedo, me es un poco difícil leerle todo lo que dice el capítulo 8 de Daniel. Para aclarar la falsificación del ministerio de Cristo, o sea, de la ocupación, de la autoridad, de la doctrina, del quehacer realizado por Cristo. Falsificación del ministerio de Cristo. Hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Cristo es el nuevo y vivo camino hacia la presencia de Dios. No existe más. Lo demás es falso. Y lo puede usted ver en Hebreos capítulo 10 versículo 19 al 22. Cristo es la escalera que une la tierra con el cielo. Bueno, metafóricamente hablando, ¿verdad? Juan 1:51. Nuestras oraciones y pedidos ascienden a Dios mediante Cristo. Él reemplazó a los humanos sacerdotes, a los altares, ceremonias y sacrificios. ¿Y nosotros qué hacemos? Aún tenemos ceremonias para algunas deidades o para muchas deidades. Y aún estamos practicando sacrificios. Dios en su palabra dice, sacrificios no quiero, sino lo que quiero es la misericordia. En Juan capítulo 14, versículo 6. El ángel número 13, o sea, el diablo, ha hecho todo lo que pudo para destruir este salvador ministerio de Cristo. Ha hecho hasta lo imposible para destruir el ministerio de Cristo. Dios sabía que Satanás se opondría y lo predijo para amonestarnos, o sea, para advertirnos contra los intentos enemigos de los que deseaban anular la obra de Cristo en los cielos. Nos advierte, y a cada momento, en el culto, en la misa, se nos advierte que tengamos cuidado de no dejar de lado a Cristo, y se menciona solamente que en ocasiones, pues, hay mención también de otras deidades. Y ahí entra la pequeña confusión. Este es el tema de la profecía de Daniel capítulo 8. ¿Qué animal vio Daniel en esta otra visión y además que simbolizaba? Mire, cuando hablamos de animales, de cuernos y de estas cosas, pues simplemente en aquel tiempo no se podía escribir como ahora eso que viene en las caricaturas que vienen en los periódicos. Eso yo considero que era. Por eso se estaba hablando
de carneros, de machos cabríos, de cuernos, del mar, de olas. O sea, eran una especie de metáforas. Pero además otra cosa, en el hebreo generalmente cada palabra tiene un significado. Pero bueno, ¿qué animal vio Daniel en esta otra visión y además que simboliza? Bueno, pues vio un carnero y ojalá que lea usted ahí el capítulo 8 y viene descrita cada uno de esas bestias, de esos animales. Posteriormente dice que otro animal vio Daniel y que representa, bueno, pues vio un macho cabrío. Estamos hablando de Daniel capítulo 8, del 5, bueno, en delante. Pero es la falsificación del ministerio de Cristo. Y cómo a esos personajes se les rendía culto. Y es a donde queremos llegar y evitarlo. Solamente Cristo, solamente el Dios del universo merece honra y gloria. Ahora, ¿qué simboliza? Este gran poder estaba simbolizando en Daniel 2, lo recuerda, por el vientre y los muslos de bronce de la gran imagen, y en Daniel 7 por el leopardo. El cuerno notable representa a Alejandro el Grande después de convertir a Grecia en un gran poder. ¿Qué simboliza ahora los 4 cuernos? Mire, escuche usted. Engrandecióse en gran manera el macho cabrío, o sea, un chivo. Y estando en su mayor fuerza, en su mayor energía, en su mayor poder, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Y además fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Se rompen aquellos y surgen otros. ¿Qué significa? Que 4 reinos sucederían a la nación, mas no en la fortaleza de él. O sea, del cuerno pequeño. Otros poderes surgirían, pero nunca, jamás como el cuerno pequeño. Léalo usted en Daniel capítulo 8 y 20, principalmente en el 22, 8:22. ¿A quién representa el cuerno pequeño? Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía. Interesante esto del mediodía, porque vamos a hablar posteriormente de la mitad del medio y al oriente, y hacia la tierra deseable, y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Cuando en alguna parte de las escrituras, cuando habla de estrellas del cielo, se refiere a los ángeles, incluso a los ángeles caídos. Echó por tierra a las estrellas y las holló, o sea, las pisoteó. El cuerno pequeño, aún contra el príncipe de la fortaleza, se engrandeció. Cuando estamos hablando del príncipe de la fortaleza, nos estamos refiriendo a Cristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Cuando estamos hablando del continuo sacrificio, nos estamos refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén, a los servicios religiosos, a los sacrificios que se hacían por los pecados. Por eso dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y tenga mucha atención en esto, porque vamos a hablar precisamente de cuando se reconstruyó el templo. Y en el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación, o sea, de la perversión. Se pervirtieron y fueron entregados sobre el continuo sacrificio, o sea, sobre el servicio. Y también lo echó por tierra. Por tierra echó también la verdad.
se está refiriendo ahí, opacando, bajando la verdad es Cristo y su doctrina. E hizo cuanto quiso y sucedióle prosperar, o sea, prosperó ese cuerno pequeño, y usted lo puede ver en Daniel capítulo 8, versículo 12. Vea cómo siempre se ha tratado a toda consta la falsificación del ministerio de Cristo. Incluso hay ocasiones que se menciona a Cristo, pero otras deidades también. Y ya estamos eliminando ahí el ministerio de Cristo. Aquí se describe el poder simbolizado, vea cómo son símbolos, por las 4 bestias y su cuerno pequeño de Daniel 7, 19 al 21. Este cuerno pequeño es la obra maestra, de Satanás. En sus conquistas milenarias y además militares, vamos a ver, en sus conquistas militares, el imperio romano creció hacia el sur. Bueno, después hacia el oriente y hacia la tierra deseable, hacia Jerusalén. O sea, Palestina, exactamente. O sea, hacia Palestina. Este imperio se levantó también contra el príncipe de los príncipes. Y ya le dijimos, ¿verdad?, que se está refiriendo a Cristo. Contra Cristo. Y bueno, todavía en la actualidad, muy sutilmente vemos que hay manifestaciones, pues de cierta manera, contra Cristo. Porque yo ahorita se me viene a la mente, ¿cuándo tenemos nosotros, que no es correcto, pero un sacrificio hacia Cristo? Práctico. Pues no, ni hacia Dios. Bueno, sin embargo, el mayor énfasis de esta profecía es acerca del poder del cuerno pequeño, debido a su disimulada, asoladora carrera contra Dios. ¿Se fija? Contra su santuario y sus santos. Santos, los que se apartan para Dios. Eso quiere decir santos, apartados del pecado para Dios. Bien, este poder es llamado en esta profecía la prevaricación asoladora, o sea, de que arrasa. Haga de cuenta que es una podadora ese poder. Y lo puede ver en Daniel capítulo 8, versículo 13 y en Daniel 11, 31. Se lo llama la abominación espantosa. Esa denominación le dan estos escritores. O en este caso, esa es la interpretación. Cuando Jesús se refirió a esta profecía, la denominó la abominación del asolamiento, o sea, de la destrucción. Asoladora, destructora. Y cuando habla de abominación, es condenación, maldición. Eso generalmente al final trae como resultado el cuerno pequeño. ¿Qué iba a quitar ese cuerno pequeño? Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Fíjese bien, contra el príncipe de la fortaleza, dijimos que es Cristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército fuele entregado a causa de la prevaricación, o sea, de la perversión, sobre el continuo sacrificio, y echado por tierra, ya lo mencionamos, y echando por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prosperidad. ¡Qué tremendo! Y es cuestión de que lo analice y vaya viendo cuál es ese cuerno pequeño, cómo se representa. Y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio?
de la destrucción del templo, la refutación ¿cómo se llama? Es la falsificación del ministerio de Cristo. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues aquí nos dice la predicación asoladora. Dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados, o sea, pisoteados. Y el que me dijo hasta 2300 días de tarde y de mañana, y el santuario será purificado. De eso vamos a hablar posteriormente, 2300 días, tardes y mañanas. La palabra sacrificio no está en el original hebreo, sino que es agregada. La palabra hebrea en el original es traducido por continuo, es el tamid. Tamid significa o se está refiriendo al servicio continuo del santuario. O sea, haga de cuenta la misa o el culto de los sábados, haga de cuenta eso. Este servicio diario y continuo, aquí está la explicación del santuario, así se hacía. En Israel señalaba hacia el futuro, o sea, hacia nuestros tiempos, a la incesante mediación personal de Cristo en la calidad de nuestro gran sumo sacerdote en el cielo. Vez tras vez, por lo menos 15 veces, el libro de Hebreos habla de la constante mediación de Cristo. Y puede verlo en Hebreos 13:8 en adelante. El ministerio de Cristo en los cielos es el continuo servicio, es el continuo sacrificio ahora al que se refiere esta profecía de Daniel 8. ¿De qué modo el cuerno pequeño quitó el continuo? Bueno, pues vamos a verlo. Este poder ha quitado el continuo servicio, o sea, la continua mediación de Cristo por nosotros al establecer sacerdotes humanos en lugar del sacerdocio de Cristo. Enseña al hombre a mirar al sacerdote humano y a confiar en las buenas obras, más que todo lo anterior, a confiar en las buenas obras para alcanzar la gracia. Ahí es donde se está retirando, se está dejando de lado el sacerdocio de Cristo. Los apóstoles creyeron y enseñaron la verdad de Cristo, ministrando continuamente en el cielo, por lo que voluntariamente se acercaron a Dios mediante Cristo Jesús. Hebreos 2:25. Bueno, esto es muy interesante. Ya estoy terminando. En la Edad Media se intentó colocar más énfasis en la visible autoridad de la Iglesia que en Cristo, y sigue este asunto. Las obras mediadoras de Cristo como el gran sumo sacerdote en el cielo fue gradualmente eliminado y perdida de vista. Bueno, pues ahora lo podemos ver que se les rinde pleitesía a muchas deidades. Este creciente sistema apartó de Cristo la atención de los hombres y sigue apartándolos porque hasta se le venera la muerte, etcétera, etcétera. Cristo puede quitar el pecado, es el único que puede quitar el pecado. Este ministerio se realiza en el santuario celestial, en el cielo, y lo conocemos porque en el mismo credo dice: está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo? Pues ministrando por nosotros. Cuando Cristo estaba en la tierra, no era sacerdote. Y bien, terminamos comentándoles esto. La visión de Daniel 8 profetiza más que un conflicto entre naciones, fíjese bien, señala la eliminación del continuo, o sea, un intento mundial de destronar a Cristo de su intercesión como único mediador del hombre. A pesar de todo, la graciosa verdad o la gran verdad permanece. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces Él sigue interviniendo por nosotros. Y para la próxima semana le pedimos que nos escuche, si es tan amable, para manejar el tema refutación de la incredulidad. Vamos a ver
¿Cómo refutan la incredulidad? Vamos a ver la refutación de la incredulidad. Vamos a ver qué pasa. La próxima semana nos veremos refutación de la incredulidad sobre las 70 semanas. Nos vemos la próxima si Dios quiere.